Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA y soy Consuelo Maquíbar, que ahora estoy aquí para conducir con muchísimo gusto este programa. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Y ahora contamos con la presencia de la doctora Emma Llanes, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INA, que nos hablará de un tema por demás interesante, muy importante y novedoso, que es la Talavera. Hola Emma, ¿cómo estás? Hola, muy bien. De alguna manera lo que pretendemos ahora es que Emma nos platique de este tema, insisto, por demás interesante y novedoso, que en realidad poco se sabe de él, Emma. Así es de que, así como eres tú de hablar de una forma sencilla, sin que estemos utilizando términos muy elegantes como en tu examen, vamos a tratar de que el público sepa realmente, en primer lugar, qué es la Talavera. Uh-huh. Si nos puedes explicar un poco qué es la Talavera, para qué se usó, cómo se hace o se hacía, si es que ya se hace diferente. Te doy la palabra entonces para que nos inicies en el tema. Pues, hola, buenos días, muchas gracias Consuelo de acompañarme también hoy. Mira, Talavera es una ciudad de España, ¿no? Talavera de la Reina. De la Reina. Entonces, de esa ciudad, digamos, entre otras de España, se hacía en el siglo XVI loza, que ellos llaman loza fina, ¿no? Y el apelativo de Talavera finalmente se adoptó para querer parecerse a esa cerámica en México. Sin embargo, es curioso decir que eso se adoptó ya en el siglo XX. El término como Talavera, la Talavera de Puebla es del siglo... El término es siglo XX. Del siglo XX. Cuando llegan ellos, a ver, platícanos. Entonces, la técnica, digamos, de la que ahora que llamamos Talavera, en realidad debería de decirse, aunque claro que no suena tan bonito, loza estanífera. Ya, ¿no? Sea complicado. Ajá. Pero dile al público, digamos que en así. España dicen loza, es la loza fina, ¿no? La loza estanífera es porque la capa blanca que conocemos de la Talavera, el esmalte que lo cubre, se hace en base a plomo y estaño. Esa es la base blanca que tiene la característica que puedes pintar como lienzo sobre ese material con determinados óxidos o colores. Entonces, digamos que el término correcto sería loza estanífera, que claro que no suena tan coloquial no, como el que usamos nosotros de Talavera, ¿no? Entonces, la técnica de la Talavera, que es, digamos, del siglo XVI y se refiere a la pintura como lienzo tanto en azulejos como en la loza, tiene un procedimiento bastante complicado en realidad. O sea, es mucho más que pintar sobre el color blanco. Claro, ¿no? Claro, no, es complicadísimo. Para empezar, tiene que tener dos tipos de barro mezclados. Uno que permite que se moldee fácilmente la pieza y otro que permite que llegue a la temperatura adecuada para que este esmalte de loza con la loza de plomo y estaño llegue a su punto adecuado de fusión, al igual que los óxidos con que se aplique el color. Uh-huh. Entonces, de ahí la importancia de esta mezcla. Requiere también, obviamente, del torno, del trabajo en torno, que no era conocido como tal en el mundo prehispánico. Eso también lo trajeron los españoles, eso lo trajeron los españoles. Ajá. Sí, porque aquí todo se hacía modelando, exacto, digamos, ¿no? También usaban cierto tipo de moldes en España, entonces se introduce la mezcla de los dos tipos de barro para llegar al mayor tipo de fusión. El esmalte de plomo y estaño y a su vez los óxidos colorantes, como son el manganeso, el cobalto, el cobre y el antimonio, que es el amarillo, con determinada proporción también de estaño que permite dibujar sin que se chorree el color, ¿no? Qué complicado. Y además necesitas un tipo específico de manera de meter las piezas en el horno.
que también eran hornos distintos de los hornos prehispánicos. En este caso era lo que llaman el estilo árabe o de doble cabina, ¿no? Entonces no se ponían directo las piezas sobre el fuego. Sobre el fuego, sino con una parrilla y encima las piezas. Y a su vez, para poner una pieza encima de otra, usaban dos sistemas. Uno, digamos, era con unos que llaman trípodes, que son como caballitos, que te permitían ir subiendo y subiendo y subiendo. Para meter varias piezas para meter al varias horno. piezas al horno juntas. Y otro que era como con espigas, o sea, como con palitos, para irlas Relevando. deteniendo. Entonces, digamos que es un complejo tecnológico el que Claro. el que llega, y posteriormente, que es lo que se ve normalmente, pues digamos ya la ornamentación, ¿no? Los patrones. A ver, nos vamos a parar ahí ornamentales. tantito. Yo creo que tenía yo que haberte preguntado, primero que nada, ¿por qué es Puebla el lugar de México que más es famoso por la Talavera? Hasta le decimos la Talavera poblana. Ujú. ¿Por qué Puebla? Mira, ellos, te acordarás que Puebla es de las primeras, una ciudad Sí, fundada exclusivamente, en teoría, para españoles. para españoles, y es un puerto intermedio entre Veracruz y la Ciudad de México. Claro, ¿no? claro. Entonces, ese es el atractivo de la ciudad, y es una ciudad en construcción. Ajá. Entonces, digamos que en el inicio, los loceros que llegaron, no llegaron solo para hacer lo que ahora conocemos como Talavera o loza fina. O sea, no empezaron por la vajilla, empezaron por las cañerías de barro. por Ah, ejemplo, qué importante. ¿no? Entonces, O sea, ellos por eso llegaron a la Nueva España. llegaron a la Nueva España, en algunos casos, de la mano de los arquitectos, Ya. para hacer obra, no solo, o sea, parecido a lo que sería la albañilería, digamos. Ya. Por ejemplo, en las cañerías de barro, incluso ladrillos, teja, Ujú. y lo hacían todo junto, digamos. O sea, en su taller, los primeros talleres hacían teja, hacían En ladrillo, los hornos hacían de todo. hacían estas cañerías de barro que eran importantísimas ¿Cómo para no? los arquitectos, y empezaron a hacer lo que se conoce como loza común, y que nosotros relacionamos con lo popular. Por ejemplo, los jarritos para el chocolate. Ándale. Esos jarritos para el chocolate en realidad lo usaban inicialmente para el vino. Ah, Y, ¿tampoco? sí, y tenían solo un pequeño barniz de plomo. Mm. Entonces, digamos que una ciudad en expansión requería forzosamente de la industria cerámica. Recordarás que, así que a lo largo de la etapa colonial, los contenedores de la mayoría de los productos, desde luego el aceite de oliva y demás, Claro. eran de barro. Desde luego. Entonces, imagínate Sí, que las llegaban, oliveras famosas. llegaban de Veracruz los barcos con los productos, con todos los productos de España. Tenían que llevarlos hasta la Ciudad de México. Si se te rompía el contenedor, Híjole. ¡olala! Sí, Entonces, sí. lógicamente, Puebla lograba abastecer de esa necesidad inicial al comercio. Y Puebla, con la Nueva España. ahorita con- me con la vino Ciudad de algo México. que nunca te he preguntado. De alguna manera siguió haciendo eso, además de la Talavera fina. Inició digamos. haciendo eso, por decirlo así. Y nunca Luego, lo dejó. Luego, como que se fue especializando después hacia la Talavera fina, ¿no? Claro, claro. Primero con escudillas muy sencillas, o sea, la mesa del 16 es muy sencilla, Ujú. pequeñas escudillas que son como platos de pozole más chiquitos Sí. para que se... Para que se entienda para que es se una entienda. escudilla. Y no había cubiertos propiamente dichos en esa época, entonces luego platones más hondos, donde cupiera el pan y pudieras Sopear. sopear, ¿no? Y especieros, Ya. de las especies, así para poderle echar. Ajá. Básicamente La pimienta, era bastante la sal. sencillo. Entonces empieza, digamos, a meterse el color y a orientarse hacia la loza fina. La sociedad misma va cambiando y se va haciendo más elegante, por decirlo así. Y entonces los talleres de los españoles se empiezan a especializar ya en la loza fina, que es más cara. Y los mestizos se dedican con más definitividad, digamos, hacia el otro tipo de loza, a la que ahora conocemos como las famosas cazuelas, los jarritos. Y entonces, pues eso ya sería como a mediados del 17, se empieza a diferenciar hasta mediados del 17 tenemos la diferencia entre una vajilla, digamos, elegante, doméstica para cierta clase social, Ajá. y aparte la del uso doméstico común y corriente de las familias
O sea, me refiero a que simples. se producen a la separación de la producción, digamos. Sí, o sea, claro. los primeros talleres hacen un poco de todo y hacen más de la loza común que de la loza Claro, fina. porque se usa, digo, Claro. pues, la mayor cantidad de gente. Sí, ¿no? y aparte, pues la ciudad de Puebla empieza a engrandecerse, a tener más comercio, y en la medida en que es una ciudad más estratificada, llegan más españoles, los grupos de españoles y criollos empiezan a producir más loza fina y los mestizos e indígenas a abocarse a la producción. Coméntales popular. algo, Emma, que a mí eso me gustó muchísimo de tu trabajo. Cómo de alguna manera fuiste localizando en el mapa de Puebla dónde estaban ubicados los talleres, cómo fuiste armando esa red realmente gremial, que se me hace muy interesante. ¿Cómo conseguiste la información? ¿Cómo supiste quiénes fueron las primeras familias que llegaron, que se establecieron? Ya entendimos por qué se establecen en Puebla, ya nos queda claro. Pero ¿cómo fue que armaste realmente? Eso se me hace una aportación muy importante para que los mismos poblanos sepan dónde estaba realmente ubicado pues el barrio o la colonia de los que trabajaban la Talavera, porque me viene ahora sí que a mi cabeza, si sigue siendo el mismo rumbo de Santo Domingo, por ejemplo. Uh-huh. Comenta algo de eso. Sí, bueno, agregarle que se asientan en Puebla porque también están las materias primas. O sea, además de tener un lugar, de ser un centro comercial tan importante y de paso a la Ciudad de México, tiene agua, tiene los dos tipos de barro a los que, Eso se me hace que te había importante, comentado, claro. Y tiene la leña, ¿no? Los árboles. Los árboles, sí. Bosque, pues. Bosque, para hacer. Entonces, tiene ambas cosas. Y tiene además indígenas. Toda la ciudad está... Todo el ámbito es una rural. herradura de varios indígenas que tenían previamente experiencia en el trabajo del barro, aunque no con las características. Y fíjate que de la Talavera, te acordarás que ahora sí que llevando el agua a mi molino, que justamente en lo que yo he trabajado de escultores, se habla de que había grupos de escultores muy buenos. O sea, una mano de obra indígena que claro. sabía trabajar muy bien la madera. Entonces, con esto estamos uniendo justamente cómo aprovecha el español la mano de obra indígena. Claro, por supuesto. ¿No? Esto, para tu tesis, se me hace que fue realmente una aportación muy importante, Emma. Fíjate que incluso hay y eso no lo habíamos encontrado con anterioridad, hay un contrato específico, de un español con un indígena con nombre y apellido, del barrio fulano, para que realice pintura. Para que pinte de tal día. En el barro. En el barro. En la cerámica. Entonces, claro, pues. Pinta otra cosa, pinta los motivos ornamentales europeos. Claro. Pero el chiste es que no era esclavo, era un contrato. Claro. Señalan ahora sí que pesos y monedas, ¿no? Pero ¿cuál era la pregunta anterior? ¿Se me borró? No, lo que quería yo era... lo de la red, ¿no? De cómo se extiende. De cómo localizaste para tu tesis justamente a todos estos españoles que hicieron una verdadera red y dónde, o sea, y acabé preguntándote si donde ahorita es famosa Puebla, sí. La ciudad de la venta de toda la Talavera, que todo mundo vamos a esas tiendas, si era desde ese entonces ese el rumbo donde estaba. Sí, mira, digamos que el gran pionero en cuanto al trabajo de archivo fue Enrique Cervantes en los años 20, 30, y él tiene una larga lista de loseros con nombres, digamos, específicos y referencias al archivo de notarías, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, en base a la búsqueda de este gran compilador y creo que autoridad e historiador, volvimos a arrastrar hacia atrás notaría por notaría para tratar de hacer más vínculos, pero sobre todo accediendo al Archivo General de Indias de Sevilla, ¿no? Entonces, y al archivo también del INA, el archivo de los pleitos, el archivo judicial. Entonces, en base a eso fuimos dando todo el armado, todo el seguimiento, hasta lograr completar, digamos, que una red que básicamente empieza en 1550 y se extiende hasta 1600. Esto es muy importante y aquí hago un paréntesis.
Ay, porque muchas veces se piensa que hacer una tesis es facilito. Y No, ciertamente, amiga, ahorita con lo que acabas de comentar, pues sí, ojalá que muchos jóvenes que escuchen este programa sepan. Por un lado es fascinante porque cuando uno se clava en la búsqueda, esa red que tú muy oportunamente nos brindas, es por toda una investigación de archivos que tú fuiste armando y que no es nada fácil, pero pues, al fin y al cabo los historiadores en eso basamos nuestra vida, pues en los papeles y en rascarlos y después teniendo toda la información en armarla. Exacto. Que eso es lo que para mí se me hizo una de las cosas muy valiosas de tu tesis. Muy bien. Entonces, bueno, antes de los Encinas Gaitán, que son, digamos, los más conocidos, hubo otros loceros sevillanos, de Toledo, que están registrados, pero que no logramos completar el armado de ellos, o sea, con quién se casaron y si lograron formar o no una La comunidad. dinastía, pues. Ajá. A partir de Gaspar de Encinas, los Encinas Gaitán, sí se puede empezar a ver ese armado. Estamos hablando de qué época. 1570. Pero está muy bien, más pues o menos, es muy ¿no? temprano. Muy temprano. Mucho se especuló sobre este personaje Gaspar de Encinas, si de dónde era, que si sevillano, que si de Talavera, que si no. Total que gracias a ese trabajo de archivo en Sevilla, encontramos la carta en que manda llamar a su mujer, Uy, qué María bien. Gaitán, de Talavera de la Reina, y donde con todo detalle se especifica que son los Encinas Gaitán de Talavera de la Reina. Perfecto. Entonces sí hay, digamos, sí tiene sentido Claro. denominarle Talavera a la Talavera, Claro. remitiéndonos a los orígenes. Lo que es muy divertido para mí, o muy particular, es que a su vez están relacionados con, por ejemplo, Alonso García, que es sevillano también de renombre, porque se casa con la hija de Gaspar de Encinas. Entonces hay un sevillano, Claro, hay un talaverano, y hay gente que llega de Génova, como los Pesaro, que trabajan en los mismos talleres. O sea, no era un taller de pues se amplía sevillanos, la un taller red de talaveranos y un taller de italianos. de italianos. Entonces, esta mezcla, por ejemplo, y luego de criollos y de Claro, indígenas en la como- manufactura. Entonces, como se va haciendo la sociedad ahí. Exacto. Y los hijos de ellos, exacto. ¿no? Entonces se vuelve, digamos, una producción multicultural, un diálogo cultural en los talleres mismos, que se refleja también en parte en la producción. Entonces, la parte de la producción fue la más inquietante, que todos me decían, pues qué interesante tu red de los pero ¿qué produjeron? ¿Qué hicieron estos cuates? ¿No? Y para eso tuvimos, conté con la fortuna y la suerte del apoyo de el INA regional para los rescates arqueológicos Ya. de los existentes. Había, bueno, los Lister y Gauguin, realizado trabajos de arqueología, pero nunca habían logrado hacerlo en puntos claves de lo que ellos llaman contextos sellados y dentro del área del centro histórico de Puebla. Entonces, en los últimos años, en los 90, pues, del siglo pasado en adelante, existieron ya esos sitios, digamos, basureros, Ya excavados, con la cronología, como ellos lo hacen, de capas por capas, donde puedes decir, pues, de tal época histórica es esta cerámica, de tal este y de tal esto. Entonces, tuve acceso a ese material y la suerte de que justo cuando estaba yo haciendo la tesis, surge el descubrimiento de cerámica de la Casa del Mendrugo, que está junto a la compañía, y entonces ahora sí que límpiale los tepalcates para que les echemos una revisadita. Y entonces en base a eso ya podemos saber más o menos de qué producción se trató, ¿no? No de manera masiva. Y lo que hemos detectado, junto con Alfonso Pleguezuelo, que es el especialista en cerámica, nuestro amigo sevillano, en España, es que esa diversidad de la producción que viene en la composición del taller se refleja en las piezas. Eso es muy importante. Es decir, de repente hay un motivo de Talavera de la Reina de la época, pero que con una jarra, por ejemplo, que no corresponde a lo que son las jarras de Talavera de la Reina, sino a los modelos sevillanos. Pero a ver, aquí, amigos, yo quisiera hacerles ver que así como ella lo está diciendo de facilito, que la jarra y el modelo y demás, imagínense lo que tuvo que revisar de piezas para poder realmente decir esto sí corresponde, esto no. Tú lo dijiste ahorita así como muy facilito, pero supongo que te tardaste muchísimo tiempo en analizar modelos de piezas
de que si la jarra tiene el asa de esta manera, el pico vertedor de esta otra, o sea, todo tuvo que ser analizado para realmente llegar a conclusiones de época, de estilos, que también los trabajas, y algo importantísimo que va, pues ahora sí que junto con pegado, los diseños ornamentales. Uh-huh. Que de eso me gustaría también que hablaras, si quieres ahorita o más tarde. Sí, mira, bueno, lo primero que tuvimos que hacer para la parte de la producción fue el análisis de materiales. O sea, ¿qué tal si la pieza que estos cuates me están diciendo que es del 16 y me emociono muchísimo, a la hora de hacer el análisis de materiales resulta que es italiana o de Tumbuktu? ¿Y a qué le llamas análisis de materiales? Recurrimos ahí al PIXE, que es el sistema de por rayos X. Anda. Con José Luis Rubalcaba. Entonces seleccionamos un grupo de tiestos arqueológicos y en el instituto se hizo la comparación de pastas para saber. ¿En qué instituto? De física de la UNAM. Ah, pues fíjate nomás. Entonces, en base a eso dijimos, pues mira, de estas 100 que seleccionamos, resulta que son de origen poblano o español o lo que fuera. Pero determinamos, de 100 a 80 sí son de origen. Son poblanos. Poblano, hay una base de datos amplia ya para detectar estas características, y las otras pues no son, ¿no? Fíjate, entonces con ese análisis de una, ya no sé si decir interdisciplina, sí, esa fue multidisciplina, la idea. Uh-huh. Porque ciertamente tuviste que ver con laboratorio de física, con arqueología, con historia del arte, etcétera, ¿no? Sí, la verdad sí conté con mucha suerte porque... No es suerte. Sí, porque puedes no querer colaborar, querida. Bueno, tú puedes llegar con el arqueólogo y te dice, mis tiesos no te los enseño, manita, como estampitas, ¿no? Claro. ¿No? O claro. Puedes, no sé, vas con el de física de la UNAM con una generalidad académica. Me dijo, ok, perfecto, vamos a hacerlo. Claro, a escola, pero bueno. Claro. Y no te creas que es fácil. Pasa el rayito, le hace así a la pieza y sale un montón de información que se va a la computadora y tú no entiendes nada. Lo que se llama nada. Sí, nada. Es más, y si no te sabes dar la periódica, o sea, pásate a retirar porque... Así me pasó a mí. Entonces yo ando ahí con mi acordeón a ver PB, claro. estaño, Sí, claro. Entonces fue parte de este proceso. Entonces ya sabiendo que sí son de Puebla, procedimos a analizar las formas. Una dibujante completó la forma. Es muy bonito toda esa parte de las formas. Ajá, y en base ya con la forma. Oye, ¿y si hubo mucha aportación novohispana en la forma? Fueron cambiando conforme, o sea, digamos que al principio la mesa era muy sencilla en el 16, la mesa en general, ¿no? Era básicamente las escudillas, los especieros, como dije, copas y platos un poco hondos. Ajá. Así de elegante era el... Y nada más. Nada más. Conforme se va haciendo más compleja la sociedad y el gusto novohispano, claro. Pues obviamente a partir de 1650, por ahí. Siglo XVII. Y todo el 18. Todo el barroco. Sí, todo el barroco, la mesa va cambiando, se hace más compleja, empiezan los platones, empiezan las fuentes, y los diseños se empiezan a hacer también ya con la influencia oriental y todo esto, ¿no? Esto es muy importante. Comenta un poco eso. Cuando llega aquí a la Nueva España, todo ese cargamento que venía de los galeones, que entra por Acapulco, ese cargamento que traen, que ahora ya va a ser porcelana, porque lo que traen sobre todo es porcelana oriental, ¿alteró el gusto de la sociedad novohispana? Sí, lo refinó, por supuesto, ¿no? ¿En qué sentido? ¿De formas digamos o de que esta diseños? Primera parte del 16, esta primera parte, se puede ver claramente en las piezas, digamos, la influencia Sevilla, Talavera y tal. Y al mismo tiempo está jugando, o está ya en el gusto, la porcelana oriental en los azules con estos super diseños. La técnica es completamente distinta de la porcelana, digo, salvo que es una pasta, pero de la porcelana con la... Claro. Entonces, y además es cara. Aquí no podemos hacer, ¿verdad? Porcelana. Pues no tenemos la tierra, el caolín. El caolín se puede, pero es muy complicado. O sea, ya creo que son como 4 o 5 horneadas. O sea, es una cosa... Y los dibujos, aquí interviene un mundo. Claro. Entonces era más cara, muy bonita desde luego, y entonces se empieza a imitar. Entonces, ahora nos parece muy cara la Talavera, pero en realidad lo que buscaba era bajar costos. Claro. Entonces,
Imagínate que tú tienes una vajilla de Talavera de la Reina. Sí. Se te rompe el platito. Ni modo que no comas, ¿verdad? Sí. 6 meses para mandar que te traigan el plato. Uy, a ver si ya llegó el galeón. No, bueno. Entonces, obviamente, por eso empezaron a sobrevivir los talleres, porque como se rompe, tuvieron que hacer otro. Claro. Entonces, a ver, bueno, ya se rompió, pues métele, ve al tallercito y que te hagan uno, hay que... digamos, lo que correspondería Oye, no podía todo a la el mundo losa. comprar Talavera, solo cierto tipo de Pues sociedad. fíjate que inicialmente, o sea, era muy rudimentaria y no era tan cara. Tan cara. Inicialmente. Se empieza a sofisticar, digamos, y era más barata, por supuesto, que la plata, Claro. que la porcelana oriental, Claro. y eso permite que los criollos, digamos que los grupos de criollos se empiecen a posesionar Y a de esa producirla. técnica, producirla y se vaya filtrando, por decirlo así, en el gusto de, digamos, sectores medios. Claro. ¿Y qué Y podemos altos. decir que Puebla surtió a toda la capital novohispana y los alrededores? ¿O Mira, hubo otros talleres lugares? en la Ciudad de México. Ah, muy En bien. la Ciudad de México hubo talleres, no sé, bueno, por las ordenanzas, si te remites a las ordenanzas de la Ciudad de claro. México, ellos se especializaron después, digamos, más bien dentro de la loza estanífera, en la barata, por decirlo así, Ya. que generalmente era con verde, que era más barato el cobre que el cobalto. O sea, Puebla se el color especializa- verde era más barato Sí. porque tenía cobre. Claro, El azul que tenía. Cobalto. cobalto que venía, entre otros, de la Nahua, Ah, sí. de China. Aquí a veces- no. El cobalto no supuestamente se hace por químicos. No, el cobalto es una piedra azul preciosa. Ah. ¿Y no la tenemos aquí? Hubo en menor medida en Morelos, pero muy grisácea. Yo creo que hasta la fecha no hay O sea, que era importado. sí, era importado. Uy, qué barbaridad. Ujú. Pues por eso también encarecía, ¿no? Sí, claro, bueno, eso En todo, y en la hasta los actualidad, pigmentos claro, importados. sí. A ver, Este, entonces, el verde era el cobre. Verde, el cobre. azul, el cobalto. es hasta la fecha el azul, el cobalto, el antimonio, el amarillo, Ajá. el manganeso, el café y el óxido de hierro negro para Muy bien. para los perfilar. perfiles. Luego el naranja lo hacen con lo que le llaman una piedra de riñón que estaba en las minas que no me acuerdo que tiene en Guanajuato. En Guanajuato. Ujú. Y todo el proceso para hacer el color también requiere Uy, qué molinos, maravilla, requiere qué maravilla. nivelar el porcentaje de una cosa con otra. O sea, es Además, bastante debo complicado. decirles, amigos, que aquí mi compañera y amiga sabe muy bien esto porque ella hace también cerámica. Y entonces eso cambia, bajo mi perspectiva, muchísimo, porque quien sabe hacer las cosas sabe perfecto esto de los colores, la mezcla de las tierras, etcétera. Así es de que eso también yo lo he reconocido mucho en ti, Emma, que cuando hiciste tu tesis, pues estabas hablando de algo que tú estabas practicando, ¿no? No soy muy buena, pero sí. No, la calidad, esa te la dejo a ti Te y a diré los que especialistas. tengo ahora sí que muy buenos Pero amigos que el hacen hecho de cerámica. que eso sepas sí. manejar la técnica se me hace muy importante. Bien, pues estamos retomando nuestra entrevista con Emma Llanes, especialista en un tema realmente muy nuevo, muy interesante con respecto inclusive al arte mexicano, que es la Talavera de Puebla, Emma. ¿Qué más nos puedes decir sobre lo que encontraste de formas, de colores? ¿Habrá algo que nos identifique en nuestra Talavera con respecto a la española? Mira, en esta primera etapa, digamos, conté con la ayuda de, como te comentaba, del doctor Alfonso Pleguezuelo, que fue quien logró determinar, mira, este tipo de pieza corresponde a España, a Sevilla, esta ornamentación puede corresponder a Talavera, ¿no? Entonces, en este primer momento, digamos, finales del 16 a por ahí de 1620, todavía puedes distinguir en formas y en ornamentación, digamos, la influencia de Talavera y de Sevilla, cosa que se retoma, por ejemplo, en los azulejos de el hoy Museo del Carmen. Eso es muy interesante. Después platícanos un poco en eso. San Ángel. A partir, yo creo que por ahí de 1630, 50, cuando ya están las ordenanzas, digamos, ya se consolida un estilo propio. En base a, digamos, retoman las formas de la porcelana oriental, como los famosos tibores, pero con una manera de aplicar el color o de ejemplificar los dibujos o la ornamentación
absolutamente ya de origen criollo. Eso tiene que ver con el propio, quiénes van siendo los propietarios de los talleres, ¿no? Los españoles, a su vez, dejan la estafeta en los criollos, que se inspiran de lo que ven. O sea, no viajaron a España, entonces traen por tanto, otro claro. modelo Oye, y según ornamental. Las famosas ordenanzas que tanto has comentado, que bueno, amigos, las ordenanzas pues eran las reglas, los reglamentos que regían al gremio, que regían a los que trabajaban en esto. ¿Hay de alguna manera algo que restrinja la participación de indios, de mulatos, etcétera? ¿O era un gremio abierto, como pasa con los escultores, que tú sabes que he estudiado bastante? Aquí sí había restricciones para negros, indios y demás. Una de las cláusulas especifica que los maestros solo pueden ser de origen español, ¿no? Los maestros. Pero pueden trabajar los castas, demás, indios. Los demás sí, pero los maestros. O sea, no te puedes recibir como maestro si no eres de origen español. Tu carta de maestro. Lo que es muy simpático es que a la hora que analizas quiénes son los que firman las ordenanzas, no son españoles. Son hijos de españoles. Claro. Entonces, lo que yo interpreto ahí es que en la época, digamos, ellos se consideraban españoles americanos, por decirlo así. Claro, lo que nosotros conocemos como criollos. Pero de hecho, quienes las firman, básicamente son criollos. Hay como 2 españoles por ahí, pero son criollos. Fíjate que eso también se pensaba, comparando mi gremio, ahora sí que mi gremio de escultores, y cada vez todo esto cae por los suelos. Porque a nivel, por ejemplo, pintura, tenemos muy claro, bueno, el tan sonado caso de Juan Correa, mulato, claro. ¿no? Un gran pintor del siglo XVII, cuyo padre fue médico de la Inquisición, y que ni más ni menos pintó la sacristía de nuestra catedral, junto con Villalpando. Y así como él, se han ido encontrando otros indígenas puros, que también llegaron a ser maestros. Y en las ordenanzas, por ejemplo, de los escultores, y ahorita que dices lo tuyo, a mí se me hace que mucho estaba escrito en la ordenanza, pero yo creo que en la realidad, la misma situación social, pues les hacía el que tenía habilidad realmente pudiera trabajar. Sí, trabajar, ¿no? Sí, pero no tener la carta de maestro y ser el propietario del taller. Del taller. Eso sería más bien. Es que yo te entiendo muy bien. Ahora, aquí, en lo que tú dices, veo 2 cosas. Por un lado, tal vez ahí la prohibición era por el manejo de los materiales tan delicados. Pero en el caso que yo manejo, es la imagen sagrada. Claro. Entonces, de alguna manera, vaya, es una incógnita que tenemos. Si sí o no los indígenas pudieran llegar a ser maestros, en mi ordenanza lo que se habla es que puede llegar a ser oficial, pero no restringe al maestro. O sea, son... En este caso, obviamente los maestros eran ellos. Claro. Pero quien aparecía como el dueño del taller y tenía la supuesta carta de examen era español, entendiendo por españoles americanos. O sea, los criollos entran y los en españoles nacidos en España. En las ordenanzas de la Ciudad de México, en cambio, no hay esa restricción. Ahí lo tienes. No hay esa restricción. Y ahora lo que es muy interesante, obviamente... También esto es por competencia, ¿no? Y pues, le surgía que hubiera quien hiciera la chamba. Claro. Tenían menos Pero si estás hablando de Puebla, me queda claro que es por competencia, porque imagínate, se les hacían más talleres y entonces ellos perdían la ganancia, ¿no? Bueno, entonces lo que me parece muy interesante de las ordenanzas es que son muy tardías. A diferencia de muchas otras, entre otras las de escultores. Que son del 16. Que son del 16 y que en muchos sentidos son copia de las sevillanas o de... Sí, totalmente. Acá es hasta 1653. Entonces es todo un siglo. Es todo un siglo. Y lo que es... Y entonces antes trabajaron sin la reglamentación. Sí, trabajaron con una reglamentación como propia. Ellos la hicieron. Ellos la hicieron y tenían ciertas características de trabajo. Lo que traté de ver a lo largo de la tesis es si las características de las piezas en torno al uso del color, la forma de la pieza, las medidas y todo, corresponde a lo que se establece en las ordenanzas.
Es decir, Claro, primero claro. fue su práctica laboral y luego fue su ordenanza. Claro. Cuando llegan las ordenanzas, está basado en el trabajo que hacen ellos. Y lo quieren regular bien porque cada vez hay más más competencias. Nos ponen, la escudilla tiene que ser de tales y tales medidas. Ah, sí, les van diciendo pieza Y por pieza. Los platos hondos de tal por cual. Dices, bueno. Y la mezcla de barros tanto por tanto. El esmalte debe tener tal cantidad de plomo y tal. Como estaño. recetas, casi. Entonces, todavía no hablan de colores ni cómo debe ser la ornamentación, esas son posteriores. Entonces lo que hicimos fue ver, a ver, estos platos que encontramos, miren lo que acá dice que tenía que medir haciendo las equivalencias, sí, perfecto. Entonces, muy en base bien. podemos determinar que ellos hacen las ordenanzas en base a su práctica laboral. Y lo que es más interesante es que hasta ahorita son las más tempranas. Ya. Están de Sevilla no se conoce. En Al parecer, Sevilla no se conoce. conocen las ordenanzas. No hay ordenanzas, no Ay, saben qué si hubo, si no hubo, curioso. pero no existe. Qué curioso. Nadie las sabe dónde No están, las han ni qué pasó, encontrado, ni nada. pues. Las de Talavera de la Reina, las de la Ciudad de México son de 1682 por ahí, y las de Talavera creo que de 79. Qué barbaridad. Entonces son previas Qué interesante. a las de Talavera, a las de Sevilla no sabemos, y a las de la Ciudad de Eso México. está muy interesante. Entonces ponen, y ya luego en las siguientes ordenanzas, digamos, dicen, vamos a tomar como modelo ornamental en los colores y bla, 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 a Talavera de la Reina. Pero en este primer arranque, digamos, ellos dicen, nuestras formas son estas, miden tanto. Bueno, y además, como era un clan muy cerrado, Exacto. en última instancia eran ellos mismos. Exacto. Y con este veto que ujú. tenían, según tú muy bien explicas, a que entraran los que Entonces, eran eso nativos, es ¿no? súper interesante. ¿Cómo que no? Responde a la práctica laboral de ellos. Claro. Entonces, bueno. Y luego, bueno, el otro gran tema es un poco por qué sobrevivió Ajá, exactamente. esa técnica de pequeños tallercitos, ¿no? Incluso hubo fábricas Casi de se loza muy convierte en elegantes. industria, ¿no? Sí, pero lo interesante es que no se convierte en una industria en el sentido capitalista estricto, Ujú. ¿no? Entonces, cuando llega toda la modernidad del siglo XIX, digamos, incluso para la producción de esta loza inglesa y todo este asunto, Ujú. estos pequeños talleres de bajo perfil, de menos costos, Sí, siguen funcionando, entre otras razones, porque siguen teniendo la materia prima a la mano, claro, ¿no? claro. Y porque no requiere una inversión tan espectacular como una factoría, digamos, Claro. de gran... Claro, tiene sus altibajos esta producción, ¿no? Imagínate, el siglo XIX en Puebla, como no sé cuántos sitios hubo, 7, una cosa así, medio destruida la ciudad, y esos pequeños talleres, digamos que empiezan a vivir el proceso inverso que vivieron al inicio. En el 16 es una ciudad en construcción, Claro. que empieza a requerir de la loza, ¿no? En el 19, con la destrucción de la ciudad, requiere ser reconstruida. Y por lo tanto vuelve a necesitar de... Oye, Talavera, ¿no? ahorita que estás diciendo todo eso, la explicación entonces de que sea Puebla, cuando uno se sube para las azoteas y ve las cúpulas, que es ciertamente la ciudad de las cúpulas de Talavera, porque así Sí, la son podríamos preciosas. llamar, se debe a eso. Ay, Porque de alguna manera lo que quizá podemos decir y que no has tocado y debes de tocar son mis esculturas. claro. O sea, un poquito que amplíes que no nada más se hizo la loza para el uso doméstico, sino los usos que tuvo justo la Talavera en la arquitectura. Ujú, azulejo, por supuesto. Coméntalo, por favor. Hubo loza, azulejo y escultura. Las esculturas todavía están en sitio en algunos casos, como en la Iglesia de la Concordia y en Santo Domingo, en la parte de arriba de ¿Y en los museos? Santo Domingo y en algunos museos. Lo bueno es los que están en sitio son hermosísimos. Es que eso es lo ¿no? maravilloso. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta técnica? Es como una esponja que puede absorber, digamos, los detalles de cualquier otra arte aplicada en los diseños, ¿no? O sea, tú puedes copiar un textil perfecto con la ventaja de que el textil con el tiempo se deshace Exacto. y aquí no. aquí no. Entonces, los grabados, gran parte de los paneles de azulejo están basados en
en grabados, en primera son más pequeños y con el tiempo el papel también se deteriora y no lo puedes poner afuera de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Entonces, con todo este rollo de el uso de las imágenes para catequizar, fue fundamental el uso del azulejo porque es impermeable, ¿no? Claro. Puede estar en exteriores, es polícromo, que es mucho más atractivo, claro, que ahora sí que blanco y negro. Sí, las fachadas. Y además ayuda contra la humedad, ¿no? Y entonces es multiusos en ese sentido. Claro. Puedes tener la imagen religiosa, tener pintada la fachada, puedes proteger claro, tu fachada y puedes dar un mensaje tanto, digamos, de abolengo como pues el uso de los lambrines, tan español, ¿no? Entonces, tan andaluz. Inicialmente, digamos, en el tema de azulejos, están en los interiores, igual que sucedía en España. En España. Pero acuérdate que en la Nueva España, bueno, por lo que, entre otras, ustedes me documentó, se trata cada vez de hacer, no solo de imitar a España, sino de ser mejores y de hacerlo al doble, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, parte de hacerlo al doble y ser mejores, ser la Nueva España, fue sacar los azulejos al exterior, con esa cantidad. Sí, allá no, ¿verdad? No esa es una aportación, es más digamos. En el interior. Mira, esa reflexión no la había yo hecho. Sí, porque siguiendo de cuenta la tradición árabe y demás, ellos son austeros hacia afuera y hacia adentro. Totalmente, es el tabique, el ladrillo. Sí, y hacia adentro es el esplendor, ¿no? Es como lo íntimo. Sí. Y lo que hace la Nueva España, y en esa tradición están los españoles, digamos, ¿no? Sí. Lo que hace la Nueva España es decir, que se vea que aquí está la lana. Que se note. Sí, ¿no? Es cierto, sí. Entonces, es cierto. Básicamente ya a finales del 17 y todo el 18 es hacia afuera. Pues barroco volvemos, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Eso sucede también en Portugal, pero después. Sí, cómo no. Después también el 16, 17 de Portugal no es así. O sea, los primeros en aventarse hacia afuera es en la Nueva España, ¿no? Entonces ya no solo el lambrín para proteger la humedad y dar un mensaje, sino es para demostrar el abolengo. Son como los carros de lujo de ahorita. No, échale más que la camionetota, se vea la camionetota, claro, ¿no? Claro. Entonces, Pero sí, eso que dices es bien interesante, porque no solamente son lambrines, sino son fachadas. Uh-huh. Ahorita viene a mi cabeza pues el San Francisco famoso, sí, no, por supuesto, o el Santuario de Guadalupe, etcétera, con todas las escenas, las imágenes y demás en azulejo. Digo, eso es realmente extraordinario, ¿no? Y todo lo de las cúpulas es una maravilla, ¿no? Y ahí tenían la gran función de recubrir, o sea, además de adornar, claro, de recubrir contra las humedades, ¿no? Contra claro. Contra la Ahora platica contra un la poquito lo que estás haciendo, pues ni más volviendo justo al uso de azulejos, esa investigación que estás haciendo en el Carmen de San Ángel. ¿Por qué te metiste a estudiar ahí al Carmen de San Ángel? ¿Qué te aporta el Carmen? Pues mi calidad de momia. Sí. No. Oye, fíjate que, a raíz del contacto con Alfonso Pleguezuelo en España, en Sevilla, y toda su relación con mi trabajo, retomé un tema que habían mencionado algunos historiadores muy rápidamente, y que era la posibilidad de que los frontales de altar del ahora Museo del Carmen fueran originarios de un gran losero sevillano que es Hernando de Valladares. Entonces aprovechamos la conferencia que dio Alfonso para llevarlo al sitio. No, bueno, yo estuve en esa visita y fue maravilloso. Digamos, y que nos dijera, pues ahora sí que sí o que sí no. Entonces nos dijo que sí. Y luego lo llevamos también al templo, nos abrieron las capillas relicarias. Ay, sí, precioso. Y nos dijo otra vez que sí. Y entonces en base a eso, digamos, armamos un proyecto nuevamente con el Instituto de Física de la UNAM para corroborar lo que es esa... Pero eso que estás diciendo, ¿qué nos indica? ¿Que mandaron los azulejos de España o que aquí...? Sí, esos los mandaron. Esos los mandaron. No mandaron. Vino acá el artista a trabajar. Por el recorrido que hemos hecho en Archivo General de Indias y demás, parece que nos mandaron. Lo que es muy interesante es que son idénticos en cuanto a forma y dimensiones de otros frontales de altar realizados por el mismo autor en Sevilla.
vaya. O sea, creemos que era una plantilla a la que nada más le cambiaba la parte Qué barbaridad. central. Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de ¿Y eso dilucidar. lo has encontrado en otros sitios o es nada más en el Carmen? Mira, lo que estamos... O sea, no el autor, sino este recubrimiento de frontales de altar, etcétera. de frontales, Porque ahí está Tepozotlán, ¿eh? pero tiene frontal de altar de azulejos. No Tiene frontal, todos pero los tiene lambrines, todos ¿no? los lambrines Ujú. de la capilla doméstica. Sí, eso todavía, digamos, ese brinco no lo he dado. Pues a ver si lo Pero das. con mucho gusto, si usted me lleva. Lo que es interesantísimo es que ¿Y sabes dónde, perdón? ¿Sabes dónde también había azulejo? En los pisos. En el piso del relicario de San José, que es una capillita chiquita anexa a la capilla de Loreto, ujú, estaba el águila bicéfala. pues del Ni 18. más ni menos. Esa parte, ese conjunto que está dentro de la iglesia de Tepozotlán, esa parte se hace en el 17 y en el 18. Ya como la vemos Ujú. ahorita, es una remodelación de los propios jesuitas en el 18. Pero vuelvo a que Tepozotlán, que está, Sí, exacto. no tiene nada que ver con Puebla, ni en el camino siquiera, que está ligado justamente a una orden religiosa, Ujú. porque lo que estamos viendo es justo esto que estás diciendo, o sea, el Carmen, los carmelitas, Tepozotlán, los jesuitas, y Puebla, ¿qué te puedo decir? Pues todas las órdenes Sí. y la sociedad civil. Esto nos implica tal vez un poco costos, o sea, económicamente hablando, Claro. los que podían realmente tener estos Ujú. lujos, porque era un lujo, supongo, ¿no? Sí, será el color, ¿no? Y no cualquiera podía solventar un ujú. gasto de lambrines, de pisos, de Sí, cúpulas claro. y demás, ¿no? Ahora te digo, lo que resultó atractivísimo es que, digamos, si ustedes van a las criptas de San Ángel, En las antes momias. de llegar a las momias, está el frontal que queremos es de Hernando de Valladares, pero todo el lambrín que lo circunda, a la hora que empezamos a analizar los diseños, todos corresponden a finales del siglo XVI y principios Qué barbaridad. del XVII, y además no te creas que se agarraron uno de por ahí, ¿no? Son diseños, por ejemplo, del Alcázar, que están en el Alcázar, Qué barbaridad. están en el Escorial, Wow. están en la Casa Pilatos. Entonces, órale, estamos tratando de determinar si son de origen novohispano o si inicialmente hubo... Ahí habría que ver, yo creo, un poco la historia de los carmelitas de San Ángel. Sí, sí, eso Para es lo- ver de dónde se supone venían que y esa todo parte fue reconstruida, la de las criptas. Entonces, lo que no sabemos con toda certeza es si los diseños corresponden a la etapa novohispana y son novohispanos, o si a la hora que se hizo algún tipo de reconstrucción se basaron en los diseños originales novohispanos, aunque ya no sean propiamente de esa época. Entonces, Y esa es habría que ahorita ver si en los otros santos desiertos carmelitas To- también todo- hay ajá. eso. ¿no? Ahora, el piso, que estaba bastante sucio, nos hizo favor el director de mandarlo a arreglar y restaurar, y entonces está espectacular. O sea, También. está todo decorado con azulejos, y te digo, lo atractivo es que corresponde a esta propuesta ornamental de ese periodo, Eso tienes que ir a Tepozotlán. de ese periodo también, histórico. Emma. Pues ahorita nos vamos directo a Tepozotlán si no hay una manifestación que lo impida. Dentro de todo lo que has comentado, creo que una de las, pues podríamos hablar de la subsecuente producción de Talavera que se ha tenido en México. ¿Tú crees que de alguna manera esto que estamos ahorita comentando de cómo hay más ejemplos, no nada más en Puebla, dentro de lo que conoces, ¿dónde más podríamos hablar que hubo este interés y este gusto por la Talavera? Independientemente de las vajillas, que eso... Y yo creo que hubo en la Ciudad de México, o sea, producción, que se sepa, digamos, hubo en la Ciudad de México, hubo en Oaxaca, Oaxaca, hubo algo en Pátzcuaro, en Michoacán. Michoacán. Lo que es muy interesante de Puebla, pues es la línea de continuidad hasta el presente, ¿no? Sí, en 96, sí. creo. Yo creo que eso es Ay, lo no me más acuerdo en fuerte. qué fecha, si es 96 o por ahí. Se hace la famosa denominación de origen con los talaveranos actuales.
que trabajan verdaderamente Sí, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. ¿Qué las hicieron? piezas. ¿Cuáles fue? O sea, la técnica básica es la misma. Siguen mezclando los dos Siguen barros. haciendo la misma. Siguen haciendo Qué barbaridad. los colores. Pues por Siguen eso es tan pisando. cara. Siguen pisando el barro. Los dibujantes son excelentes. Todo es a mano. Usan pinceles específicos para ¿Con cada qué pelo? color. ¿De qué, digo, Creo si que me es lo de puedes mula. comentar? De mula. De mula, creo. Como los colores, algunos colores son muy pesados. Por ejemplo, el amarillo y el Tiene que azul. ser una cerda No puedes gruesa. hacerle así porque entonces se queda marcado los pelitos es Ajá. prácticamente por goteo. Casi no tocas la Qué pieza. barbaridad. Entonces necesitas un pincel adecuado. Entonces, digamos, Ellos los hacen. Sí, Supongo que sí, ellos todos mismos los los hacen, los hacen. colores los hacen, todo lo hacen. Entonces se fueron, digamos, perfeccionando con dos elementos que le ha dado pues, un gran empuje, ¿no? Uno de ellos, que es el cambio sustancial, son los hornos. Claro. Ya no son de leña. Ya no son de leña, Son de gas. pero, bueno, incluso hay algunos eléctricos, pero están computarizados. Ya. Entonces tú tienes la garantía de que vas a llegar a la temperatura adecuada en el momento Uy, qué adecuado. barbaridad. Y eso Ya no hay tanto riesgo. sigue siendo siempre un reto, ¿no? Claro. Pero hay mucho menor riesgo, menos tiempo, obviamente, en la cocción. Antes cuando eran de leña, llegaban a Qué ser hasta 2 barbaridad. días o 3 días, ¿no? Claro. Y requerías además de una manera específica de aventar No, el qué tronquito. barbaridad. Entonces, Y los accidentes que debió haber hoy. y desde luego la electricidad, ¿no? O sea, Claro. que pues la electricidad, y aunque no lo creas, el plástico. ¿Qué? El plástico ha sido fundamental ¿Para qué? porque si tú tienes ya amasada tu peña, pieza. como se le dice, tienes el barro, ¿dónde lo guardas? Entonces antes lo guardaban en cuartos oscuros, dejaban que se siguieran podriendo, pero ahora es un proceso más sencillo en el sentido que tú tienes el barro y puedes ponerle plástico encima y se te conserva el resto de la vida. ¿No? Entonces, cosas tan básicas, tan elementales, han ayudado a que sea más fácil, digamos, Y todo eso ha sido seguro error y acierto, me imagino, hasta probar todo. ¿O qué? Los hornos están probadísimos, son maravillosos. Básicamente, ¿no? Los colores, hay molinos ahora muy específicos de bolas para producirlos, pero todo el proceso sigue siendo O sea, conforme a la importan tradición. el cobalto, etcétera. El cobalto básicamente, creo que Les llega en piedra y aquí lo no, ya les llega en pulverizan. polvo, Ya. ya les llega en Pues polvo, sí, y porque creo que en supongo Estados debe de Unidos. tener una textura Sí, especial, sí, ¿no? sí. Y bueno, el buen tino, digamos, de los nuevos talaveranos, de los nuevos talleres de Talavera, es que usando los mismos colores y la misma técnica han incorporado una cantidad de diseños novedosos, Ah, espectaculares. qué bonito. Espectaculares. Incluso artistas de gran renombre, Cuevas, en fin. Marín tiene unas cosas divinas. Sí, sí es cierto. Divinas. Sí es cierto. Van a los talleres para retomar esta historia del uso de la cerámica como lienzo. Y son espectaculares las cosas que han logrado hacer, ¿no? Entonces es la continuidad de un proceso de 4 siglos o no sé cuánto Sí, qué impresión. de experiencia laboral, ¿no? Incluso eso no pasa ahora actualmente en Talavera de la Reina. Ah, ¿no? Tú vas a Talavera ¿Están de como la Reina, estancados? peor, porque vas a Talavera de la Peor. Reina, en primera cambió toda la ciudad con las guerras civiles y con, Claro, y con todo, claro. y la pasta que usan ya se las dan tal cual, pues ahí está su pasta en otra factoría y ya no usan el esmalte plomo estaño en la base, sino otro tipo de esmalte, aunque siguen siendo unos super expertos en el manejo del dibujo, digamos, como siempre fuera, ¿no? En la aplicación del color y en el manejo del dibujo, pero la base, que es la elaboración del barro, y usa mucho molde también, menos torno y más molde. Entonces, digamos, están semi-industrializados y para mi gusto la calidad es otra, ¿no? Del trabajo. Ahorita, si tienen oportunidad, está la exposición del Franz Mayer Ajá. con una parte de historia, pero sobre todo con ejemplos de estos nuevos talleres con diseños
verdaderamente espectaculares. Yo me acuerdo justo en el Franz Mayer que en una Navidad les prestaron un nacimiento de tamaño natural de cerámica de Talavera. ¿Será y que lo tuvieron ahí en exhibición y decían que pesaban las piezas pues muchísimo. ¿Cómo es posible que se puedan hacer? Digo, me imagino que los hornos son descomunalmente grandes, ¿no? Para hacer piezas del tamaño de una persona, o se hacen por partes. Si el que te refieres es al de Santa Catarina, al de que acabó. Yo me acuerdo que había un nacimiento en el corredor precioso que era de Puebla, precisamente. Y era de cerámica, con piezas descomunalmente grandes. A ver, yo acabo de ver Hace uno. como 3 años. Acabo de ver uno en el Museo del Carmen, que fue de Talavera Uriarte. Y otro nacimiento también precioso, que es el de Santa Catarina, de Talavera Santa Catarina, que creo que acabó yéndose a Roma o una cosa así. Y el de Uriarte no conozco los hornos nuevos, el de Talavera Santa Catarina tienen uno muy grande, descomunal, y hicieron las piezas con molde de unicel, hicieron las esas piezas divinas. Estos podríamos decir ejercicios son como muy propios, son inventos pues de los artistas, ¿verdad? Completamente. Y volviendo al tema de la escultura, el otro taller, el de Celia, está retomando el asunto de la escultura, es el que tiene el de la escultura china poblana, y incluso ha donado algunos santos a las iglesias. Tenían estas esculturas, digamos, la función de poder estar en el exterior, sí, que no puede estar un estofado, que no puede estar la madera, no, pues no, se acaba que desde luego puede estar la piedra, pero no es tan lucidora. No, para nada. Entonces acá es la policromía lo que les da no, es bellísimo. La enorme oportunidad. Que por otro lado, yo creo que mucho, pues con todas nuestras broncas sociales que hemos tenido, pues muchas se rompían, pues, sí, no, por supuesto, en el exterior, ¿no? Pero qué maravilla que todavía tenemos ejemplos extraordinarios, ¿no? Hay muy bonitos ejemplos en el Museo Franz Mayer, para quien quiera conocer la escultura en Mayólica, en sitio donde ya les ahorita comenté. Dijiste un término que no habías dicho en toda la plática. Mayólica. Es otra gran discusión. A ver, platica. Bueno, en algunos lugares se usa el término mayólica también para referirse a esta losa. Entonces, inicialmente, sigue siendo discusión de historiadores, se suponía que había este tipo de producción en Mallorca. Ah, de ahí viene. Y que de ahí viene el término. Pero ahora los historiadores, por ejemplo los españoles, dicen que no tiene que ver con Mallorca, que no tenía producción, que sí había paso comercial, que no producían ahí, sino que se refiere a Málaga. Y que de Málaga se derivó el término a Mayólica. Pero en los términos de la influencia española, ellos consideran no hay nada que lo distinga de Talavera, pues. Es lo mismo, digamos, exactamente igual. Pero digamos que técnicamente es losa estanífera, ¿no? Ahora, en esas épocas, 16, 17, dependiendo de donde fuera esa losa, le ponían el apelativo. Losa de Mallorca, pues lo que producían en Mallorca. Cuando ellos decían losa, se referían a esto de plomo y estaño, ¿no? Claro. Entonces, digamos que si dijéramos losa de Puebla, tendría que referirse a plomo y estaño, pero es muy confuso. Pues sí. Entonces, desde mi punto de vista, losa estanífera, pues como que te entienden en China. Sí. Entonces, no. Digamos que en el libro que estoy haciendo y demás le pongo losa estanífera o Talavera de Puebla, que es el nombre coloquial que ya todo el mundo entiende. Claro. ¿No? Claro. Entonces, la escultura, yo creo que la más bonita está en el Museo del Carmen, es la Virgen del Carmen, ciertamente, que mide como 1.20 y está además en esta... Bueno, ahí en Puebla, ¿en el Bello o dónde es? En el Bello están los Angelitos y está la Santa Bárbara. La Santa Bárbara. Pero no es tan grande. La Santa Bárbara, que es muy, muy bonita. Y bueno, también se puede hacer el seguimiento de cómo los grabados son la base de estas esculturas, un poco como pasa también con los con los estofados, ¿no? Pero no es tan fácil de qué estofado, de qué grabado se derivó. Es un trabajo un poco complicado, es lo que más hipotético, cuesta, ¿no? De encontrar la fuente, pues, ¿no? Si encontramos, por ejemplo, volviendo al Carmen,
el grabado donde creemos que se basa el de Valladares de Santa Teresa. Ah, qué bonito. Creemos, ¿no? Qué bonito. Entonces, claro, con ciertas variantes. Entonces, ese es un poco ahorita el seguimiento. Y este personaje, Hernando de Valladares, también hizo los mismos frontales de altar y paneles en Perú, en la misma época. Entonces hay un cruce ahí súper interesante Claro. de Oye, Emma, modelos antes de que ornamentales. terminemos, seguramente algunos de nuestros escuchas se van a interesar en todo esto. ¿Puedes un poco comentar bibliografía que sirva de apoyo a todo esto? Sí, claro. Bueno, la primera, digamos, básica. Además de tu libro, que tenemos que ya lo queremos ver. Ya saldrá. La más importante, digamos, es lo de volver a Cervantes, ¿no? A Enrique Cervantes, que se llama Azulejos de... No, ¿cómo se llama? Losa Blanca de Azulejos de Puebla. Bueno, con que digas bien el nombre del autor. Con Enrique Cervantes, ahorita se me borró Y es de principios del siglo XX, el título, ¿verdad? 20-30, ¿no? Eso sería... Sí. Fundamental. Luego Leonor Cortina tiene, más que libros, Pues tiene es que en México autores, pocas tiene cosas personas se han importantes. interesado en el tema. Está también en la parte de la arquitectura el trabajo de Toño Terán y de su esposa Lourdes, ya más De hacia la Lourdes. parte del azulejo. La revista Artes de México sacó con 2 textos importantes, uno sobre azulejo y otro sobre losa, digamos, Ajá. con trabajos entre otros de Efraín Castro Morales. Luego hay una serie de libros que son más bien ilustrativos, ¿no? Sobre exposiciones, ¿no? Por ejemplo, la que hubo en el Amparo. Y para ver piezas, pues el Franz Mayer, ¿no? Para piezas, el Franz Es Mayer. la mejor colección, yo considero. Pues la del Museo De aquí Bello. bueno, me refiero aquí. En la Ciudad de México, en el la Franz capital Mayer. esa, y desde luego en Puebla. En Puebla. Puebla, como yo digo, pues toda Puebla. La colección que es muy amplia, es la del Museo José Luis Bello y González Claro. en la Transponiente. Pérez de Salazar también tiene trabajos importantes Sí. sobre la Casa de los Muñecos, por ejemplo. Entonces, Esas fachadas maravillosas. y la fachada hace todo un estudio en torno a los motivos ornamentales de esa. ¿Quieres de esa comentar fachada. algo más para despedir nuestro programa? Pues fíjate que lo que me gustaría invitarlos es que vayan a los talleres. O sea, pero no ¿a solo poco dejan entrar? no solo que vayan a ver los procesos de trabajo que sí dejan entrar, sino que los talleres han tenido la ventaja, por ejemplo el de Celia o el de Mari Bretón en Tonancintla, de abrirlos al público para que ellos hagan sus piezas. Entonces tú puedes ir actualmente en un taller de no sé, un mes o no sé cuánto tiempo, a hacer tu propia pieza y a ser Eso partícipe de este proceso de trabajo, ¿no? Entonces creo que la mejor manera de entender qué es esto, pues es hacer las piezas. Hay talleres para niños, por ejemplo, en algunos casos les dan el azulejo ya cocido y lo pintan. Qué bonito. Y en otros es desde hacer tu propia pieza como se te ocurra y y formar parte de todo este proceso hasta que salga, ¿no? Incluso creo que hay un costo que equivaldría a si tú mismo lo compraras. O sea, no. Está muy bien. Entonces es una cosa bastante inteligente. Lo interesante es que tú lo hagas. Ajá, claro. Y abierto, por lo menos Celia hace eso, Mari Bretón ¿Esos dos son en Puebla? en Tonancintla, en Puebla. En Tonancintla. También hay un pequeño museo vivo, que también con Celia, que puedes ver todo el proceso. ¿Dónde está Celia? Por los Fuertes. El taller de Celia está Muy bien. por los Fuertes, y todo eso es lo que hace que desde luego, si eres un autor y quieres hacer cerámica, talavera, usan ese sistema de 2x1. Tú vas, haces 2 piezas, una se la queda el taller y otra se la queda el autor. Está bien. Entonces, todos estos mecanismos pues han hecho que se active toda esta bellísima industria. Bueno, pues me da muchísimo gusto, me dio, mejor dicho, muchísimo gusto, Emma, volver a platicar sobre esto que tanto realmente hemos pues ahora sí que platicado, hablado, preguntado. Yo debo decirle al público que yo del tema no sabía nada, y gracias
a mi amistad contigo y el haber seguido tu trabajo tan de cerca, pues ya hace un poquito. Entonces, ciertamente, pues yo te agradezco, y la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio de Lina, con Gabriela Marentes, y en la producción Evanibaldo Morales, en los controles técnicos y en la edición Joel Cuautle, hemos terminado esta entrevista, y bueno, pues amigos, hasta la próxima. Gracias.